¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una misión de Crónica Media, una misión más, Crónica Meridiana. Digo, Crónica Media es otro proyecto que tengo, un nombre más alternativo para este proyecto. Pero bueno, esta es una misión de Crónica Meridiana, por supuesto. Y bueno, por supuesto ahora pues toca hacer una pequeña cobertura, una observación muy personal acerca de cómo fue el desempeño de las elecciones para consejeros a lo largo de toda la República. eh, este proceso de selección interna del Partido de Movimiento Regeneración Nacional. La verdad, hay una serie de cosas, hay una serie de opiniones, resultados y tesis contrastivas emitidas por actores dentro de Morena y también por personajes fuera de Morena. Algunos afines, otros no. Y bueno, toda esta colección, bueno, una parte la vamos a analizar y a dilucidar un poquito aquí. Y sí, aquí por ejemplo se observan imágenes de todos los conflictos, de todo el sabotaje, las peleas, riñas, reyertas que se inusitaron en varias sedes de la República, sobre todo en el centro y sur del país. En el norte casi no se reportaron ningún tipo de reyertas o de pleitos de ese calibre al respecto, pero definitivamente todo esto, pues sí, para mucha gente resulta desalentador, para otros simplemente pues es el resultado de una mala organización, de estos conflictos de interés de muchos cotos de poder en Morena, de las bases de Morena, que obedecen a diferentes líderes y que líderes, o que algunos líderes, mejor dicho, pues tienen el interés de no eh, estar, digamos, inclinados o ceñidos a los estatutos propuestos para este tipo de selección, porque no les conviene, porque simplemente dicen es que no van a votar por mis consejeros, no van a poner a la gente que yo quiero, entonces tenemos que sabotear. Y bueno, pues eso fue una de las cosas más marcadas de esta elección o de este evento interesante. Pero bueno, a pesar de todo, hubieron opiniones, hubieron, hubieron opiniones como las de Álvaro Delgado, como esta. Se celebran en este, mejor dicho, este sábado, bueno, esto fue del día de ayer, antier. Este sábado se realizaron elecciones en Morena en 20 estados y hoy, o sea, el día de ayer domingo, 31 de julio, se celebran en los otros 12. Al votar se afilian o se reafilian, lo que arrojará un nuevo padrón de militantes. Esta elección, ando leyendo pésimo, ya sé, esta elección es clave para la definición de todos los candidatos para el 2024, incluida la presidencia. Después emitió otra serie de opiniones Álvaro Delgado muy afortunadas que me pareció que deben de ser analizadas por la gente entusiasta de la política, porque él hizo una videocolumna muy contundente sobre, sobre el desarrollo y el comportamiento de estos comicios que fueron gestionados y arbitrados por Morena, no hubo intervención del INE. Ahí hay muchas críticas al respecto. Y en algunas partes de la Ciudad de México estuvieron ahuyentando a los supuestos mapaches que pertenecían al PRD y una etcétera de cosas. Hicieron entrevistas como a Tomás Pliego, un dirigente, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, y que estaban revisando las actas de pues los resultados.
de los comicios en esa entidad y también atendiendo las denuncias de quienes participaron o las denuncias de irregularidades. También pusieron consultas estos dos periodistas en su espacio de Sin embargo, en su sección de los periodistas que encabeza Álvaro Delgado junto con Alejandro Páez Varela, aquí a Citlali Hernández, secretaria general de Morena y senadora. Y bueno, todo esto enmarcó un gran desarrollo, una gran cobertura y pues a pesar de los pesares, bueno, simplemente hablamos de más de 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas fueron a votar, fueron a formar parte de estos comicios, a participar como electores, como votantes. Y bueno, pues sí, se desarrolló todo esto en una serie de irregularidades, de supuestos acarreos, que algunos no me parece que las evidencias puedan acreditar semejante acusación o categoría, como la de un supuesto acarreo, pero las peleas sí fueron evidentes y patentes, lo cual es lamentable. Muchas de estas pues fueron parte de todo este sabotaje armado por quienes pretendieron echar a perder el desarrollo armónico de estos comicios. Algunos de estos culpables, eh, o mejor dicho, iba a decir que alguno de esos culpables es Ricardo Monreal, pero claro, yo no voy a acusar a Ricardo Monreal por acusar, eh, sino al contrario, es lo que algunos afirman, sobre todo comentócratas y analistas independientes de YouTube, pro AMLO, o AMLOtubers, o Morenatubers, o como los quieran llamar, los YouTubers cuartotransformistas, ellos sí han aplaudido más y han defendido el desarrollo y comportamiento y resultados de estos comicios, pero hubieron ciertas irregularidades y arbitrariedades que sí son cuestionables, como en el caso de pues Ana Elizabeth García Vilchis, mejor dicho, que pues es la vocera de la presidencia y a ellos les facilitaron el paso sin hacer fila, sin esperar a los demás y les cuestionaron, lo cual estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo estás, René? Me da gusto verte, pero la entrada es por allá donde está toda la gente formada y no por aquí, carnal. Sí, se formaron. Se me hace una grosería de tu parte que te metas por donde es la salida, que ahí dice salida y que tú te metas y te burles de la banda. No se vale. Sobre todo tú que se supone que fundaste el partido, carnal. No puedes hacer este tipo de cosas. Entrar y que te valga madre el cómo se organizan las asambleas del partido. De veras, me sorprende de alguien como para tú. Que mi hijo no se formara No, pero tu chaparrito no debe de venir aquí. Yo entiendo muy bien que tiene sus propias necesidades. Pero no puedes hacer eso tú. Pueden turnarse tu esposa y tú para cuidar al niño, pero no puedes justificar ese mal actuar con tu niño. Menos poner a tu niño por delante. Lo que tú me quieras decir es un error gravísimo. No me toques el brazo, por favor. O sea, no puedes hacer eso, de veras. Y bueno, te voy a denunciar con la pena, y a ti también. Y bueno, pues esas son las reclamaciones que hicieron ciudadanos, también miembros o militantes de Morena. Pero lo que sí es un hecho es que ya hacía falta una limpia en Morena, esperando que eso es lo que realmente ocurra o esté ocurriendo. Hay una serie de cosas que podemos aquí plantear o señalar, por ejemplo, esta nota que me acabo de topar, no la tenía preparada, pero aquí, a pesar de toda la serie de cuestiones que me han comentado, a manera de rumor, aunque hay una serie de notas que no benefician a este gobernador, Barbosa se queda con control de Morena en Puebla, gana 16 lugares o posiciones y 150 precisamente en el Consejo de Morena. Vamos a ver si es en el Consejo Nacional o Consejo Estatal. Aquí dice que es Consejo Estatal. Esta es otra publicación de Sin embargo.
Aquí habría que hacer una cobertura detallada al respecto. No voy a entrar a hacer la cobertura de algo que no tengo nada preparado. Pero el desempeño de Barbosa ha sido cuestionable porque ha habido cierto despilfarro en publicidad. Eh, Me han dicho que tiene colaboradores o sus funcionarios, sobre todo funcionarios clave de su gobierno, son de origen panista, otros son perredistas, pero eran gente que al momento de llegar él al poder los atrajo, que no eran miembros de Morena antes de que fuera gobernador. Y bueno, eh, toda una serie de cosas se desarrollaron. Afortunadamente, pues se dice, se advierte, al menos aquí, por ejemplo, en Saltillo y en el resto de Coahuila, en donde se realizaron los comicios, pues hubo orden y paz, hubo armonía entera y no hubieron ningún tipo de riñas o altercados escandalosos y dramáticos que tornaran todo en destrozo y en vandalismo. No se desató la violencia. Se dice que en la mayoría de sedes a lo largo del país no se desarrolló la violencia. Me alegro por eso, pero ahora sí sale Ricardo Monreal a hablar sobre supuestas trampas en el desarrollo de estos comicios. Aquí dice, en las trampas de la exclusión y el sectarismo, y supuestamente él acusa de sectarismo, de que se está alejando Morena de ser el partido más democrático de México. ¿Ok? Aquí dice, se está alejando de la posibilidad de ser el partido más democrático de México, pues señaló que por parte de la dirigencia no existe ni la capacidad de autocrítica ni el mínimo intento de corregir el rumbo. Esas son una de las declaraciones que hizo Monreal. Otras son como estas. Por ejemplo, eh, como parte de este ejercicio, desde entonces era posible afirmar que Morena modificó pesos y contrapesos en el sistema de partidos, lo cual obligaba a una reconfiguración. En otras palabras, no perder el rumbo y evitar que sus dirigencias se corrompieran. Eso es una de las cosas que él plantea, pero no hay que olvidar que Monreal realmente fue el primero en que advirtió que no iba a participar en estos comicios, que no iba a formar parte de la celebración de estas elecciones, de estas operaciones electorales, y, pero, sin embargo, ya han surgido sus afiliaciones con Sandra Cuevas, con Silvano Aureoles, posando con Silvano Aureoles, y exgobernador corrupto de Michoacán, y pues también muy acompañadito de Dante Delgado, perdón, sí, de Dante Delgado, que es el presidente de Movimiento Ciudadano. No hay que olvidar también, mis queridos espectadores, que, bueno, simplemente Monreal, pues lo más nefasto que ha hecho era volcar y ejercer toda su influencia para liberar a su operador que había sido detenido por la vinculación vinculación a proceso de la comisión de un delito de asesinato, es decir, lo acusaban de asesino de un alcalde de Morena en la entidad de Veracruz, en el estado que también, por cierto, gobernó Dante Delgado. Eh, y logró la liberación de este operador. Y bueno, ahí está. Digamos, ya ha sido brutal y contundentemente criticado Ricardo Monreal. Esto refleja que con toda esta serie de evidencias, pues queda más que claro que el interés de Monreal por mantener la unidad en Morena, pues es prácticamente nula y inexistente, mejor dicho, una disculpa. E inexistente, perdón, e inexistente.
Aquí se acusa o se le aduce a Monreal de su mórbido y narcisista interés obsesivo por alcanzar la candidatura a la presidencia de la República y está dando golpes tanto por dentro, por debajo de la mesa de Morena que por fuera y una serie de medidas, de ejecuciones de actos y de decisiones desmedidas, inconmensuradas para sabotear de alguna manera a Morena. Se sospecha o se le acusa, no digo que sea así como tal, pero se le acusa a Ricardo Monreal de ser uno de los principales operadores de el sabotaje y conspiración para eh, desestabilizar y arruinar estos comicios que se celebraron en los 2 días anteriores. Entonces, Monreal sin duda tiene una tarea, que la tarea no es la de servir a Morena, sino servir a sus intereses. Ya ha hecho declaraciones como esta, en donde él asegura que todo estaba prefigurado, que ya estaba como que planeado, o ya por lo menos ya se olía que todo iba a terminar supuestamente muy mal en las elecciones para consejeros. 1 de agosto. Y quiero enviar un mensaje para todos y todas las personas que participaron en el proceso del sábado y el domingo pasado de Morena, que se inscribieron como candidatos a consejeros o consejeras. Les envío un abrazo, les envío un saludo solidario. Ustedes actuaron de buena fe, pero ya estaba todo prefigurado. Se presentaron algunas prácticas que siempre hemos combatido, pero no hay que perder el ánimo ni el entusiasmo. México los necesita. Actuemos hasta el límite de la dignidad. Luchemos, porque hay muchas personas que tenemos 25 años o más, como es mi caso, y no me desanimo, porque México es mucho más grande que nuestros problemas, y a ti te necesita, y a mí me necesita. Estemos juntos, caminemos juntos. Este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse. Saludos a todos, mi abrazo. Hay que seguir luchando, hay que seguir soñando, no hay que tenerle miedo a nada, a nadie. No hay que tenerle miedo ni al miedo mismo. Hay que tener confianza y fe. Salud. Muy bien, aquí bueno vemos a un ahora sí consolidador o conciliador Ricardo Monreal tratando de soliviantar esta situación que él mismo generó de inconformidad y de indignación con respecto a estos comicios o a la selección de consejeros y a los aspirantes a consejeros que se afiliaron, que fueron designados o que se suscribieron a ese interés, a esa aspiración. Y también está jugándole al, digamos, al pacifista, reordenador, al predicador del orden y de la unidad, cuando no es eso. Él realmente no representa la unidad porque él ha estado haciendo toda una serie o todo un abanico de decisiones y acciones que solamente lo benefician a él y benefician a otras personas que ni siquiera son filiales a Morena. Entonces, Monreal aquí, bueno, es muy astuto, pero ya es un hecho de que Monreal, sin duda, guste aceptarlo o no, no cuenta con la aprobación de la mayoría de las bases y cotos de poder de Morena, quienes tienen cooptados
La gran mayoría de cotos de poder de Morena apenas son dos personajes. Una es Claudia Sheinbaum y la otra es Marcelo Ebrard, quien está convenciendo y abriéndose paso y está convenciendo a probablemente millones de militantes de Morena, como también a millones de mexicanos, es Adán Augusto, porque para muchos Adán Augusto es la continuidad absoluta del obradorismo. No hay esa certeza con Claudia Sheinbaum ni con Marcelo Ebrard. Y conste, es lo que creemos mucha gente. Yo no estoy diciendo que eso es algo bueno o malo, simplemente es lo que se cree, que hay una continuidad del obradorismo auténtica y sin moverle o quitarle ninguna coma con Adán Augusto. Por el simple hecho de la cercanía, por el simple hecho de ser tabasqueño el, el- al igual que el oriundo de Macuspana, presidente de México, porque han trabajado juntos, porque simplemente son generacionales, tienen una amistad de más de 40 años, entonces hay una cercanía muy estrecha y porque no está afiliado a ningún tipo de interés o conflicto de interés y ningún tipo de coyuntura que tenga que ver con personalidades del extranjero como George Soros, por ejemplo, porque ha sido señalada como becaria de George Soros Claudia Sheinbaum, porque ella pues recibió becas de instituciones que auspicia George Soros, en las que ella, pues ahí, así es como ella financió pues muchas de sus credenciales profesionales, como sus doctorados y demás. Marcelo Ebrard pues tiene cierta cercanía con el yerno de Donald Trump y pues tiene un pasado muy interesante, por no decir turbio. Él fue colaborador cercano y secretario particular de Manuel Camacho Solís, que fue secretario durante el gobierno de Salinas. Apenas si acaso se afilia al PRD por ahí bueno, se afilia mucho tiempo después al PRD. Todavía ni siquiera era filial del PRD cuando él aspira a la candidatura para la jefatura de gobierno en los años 2005-2006. A Marcelo Ebrard, él todavía aspiraba para diputado federal a partir del Partido Verde por aquellos años del 2000, 99, 2000, 2001. Después ya pues es atraído por Andrés Manuel y colaboran juntos primero en campaña. Creo que renuncia a esa candidatura de la Diputación y ya se aúna a la campaña de Andrés Manuel López Obrador por ahí del año 2000. Y bueno, pues toda una serie de cosas que me gustaría añadir, pero se le acusa inclusive que esta ala democrática, bueno, que este coto de poder que maneja Monreal en Morena, inclusive uno de los planes, al menos dichos por esta columna, que quién sabe, pero dichos por esta columna, tal vez no sea cierto, pero de que pueden inclusive aspirar a la anulación de esta elección, puede suceder que al menos aspiren a tomar decisiones para emprender este proceso de anulación, mejor dicho. Todavía eso no está confirmado por parte de Monreal, pero eh, lo que sí es un hecho es que Monreal, ¿qué es lo que puede buscar? Lo que puede buscar es una candidatura a partir de otros partidos, probablemente en Movimiento Ciudadano lo estén esperando, aunque quizás Movimiento Ciudadano aspira más
a que su candidato estrella a la presidencia pues sea el hijo de Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde, inepto alcalde de Monterrey. Me han dicho que es inepto porque no ha solucionado temas de tuberías de agua, porque han habido baches, han habido rupturas en muchas conexiones pluviales, eh, mucho descuido del pavimento de Monterrey, la inseguridad pues no se ha atendido. Entonces han habido una serie de cosas que de las cuales han sido criticados gobernantes como Colosio Riojas, perdón, Colosio Riojas. Y bueno, eh, ahora yo me encontré con estas dos columnas, una es de la lupa.mx y la otra es de Reporte 32MX. Y hablan aquí de el dueto Monreal-Gibran. Prácticamente son el mismo, son la misma, es la misma información, es la misma columna. Y bueno, yo aquí hice unos subrayados en las que, bueno, simplemente, primero que nada hay que estudiar a Monreal, porque Monreal era militante del PRI desde los años 70 y cuando él aspiraba a la gobernatura de su estado, Zacatecas, no la consigue a partir del PRI, entonces él decide afiliarse a el PRD por ahí del 98 y logra consolidar esa candidatura como también ganar la gobernatura. Y de ahí pues decide formar parte de la ala izquierda de la política mexicana. Y bueno, su desarrollo ha sido interesante. También formó parte temporal de partidos como el PET. También asistió en el Movimiento Ciudadano en los años 2012, 2013 creo, aunque ahora, después ya se afilia a Morena a mediados del 2014-15, cuando ya era un partido autorizado por el INE. Y bueno, él primero hizo su berrinche, su primer berrinche cuando no le dan la candidatura, no gana la encuesta para la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y montó su berrinche, después ya alguien lo calmó, yo creo que fue Andrés Manuel, y ya después se había vuelto un ángel heroico y glorioso defensor de la Cuarta Transformación durante la campaña de López Obrador en el 2018. Pero bueno, aquí hay algo de lo cual yo subrayé de este artículo. La relación con el presidente López Obrador, Morena y la militancia está rota de la temeridad de sus procederes. Los procederes de los procederes de Ricardo Monreal, por supuesto, como por ejemplo complicidad abierta con el PAN, con Julen Rentería en algunas propuestas, en algunas decisiones en el Senado, con Osorio Chong también, con Dante Delgado, en función de poner en jaque al legítimo gobernador morenista de Veracruz. Toda esta alianza, toda esta complicidad que se desarrolló, toda esta treta para poder así no solo liberar a su operador, no me acuerdo el nombre, si era un tal Jesús Martínez, no me acuerdo, eh, ese operador que había sido acusado de asesinato y había sido recluido en prisión. Ahí Monrealito pues forma esta alianza espuria para poder así no solo liberar a su cómplice, a su personero, sino también inclusive hasta destituir al gobernador, a Cuitláhuac García.
Para que vean. Él, pues ya lo dijo, él lo dijo en otro video, que él no era de la idea de las encuestas o del método de selección para candidatos en Morena, sobre todo candidato a la presidencia, porque él sabe que va a perder por un lado. Él propone o él sostiene que el INE, o al menos una de sus ideas es que el INE sea el operador y árbitro de esas elecciones. Yo esto no voy a emitir una opinión al respecto, eso se los dejo en sus manos. Este pensamiento, pues yo les propongo que lo hagan ustedes, no yo. Yo no les voy a decir qué pensar o qué no pensar. Y bueno, pues simplemente hay que estudiar al personaje de Ricardo Monreal como un tipo narcisista, ególatra, farsante e hipócrita. Qué bueno que él se proclame como un, una persona que no es subordinada a López Obrador, porque lo que menos queremos es que todos los políticos pro AMLO y los aspirantes a la presidencia de la República en los próximos años, en 2024, sean subordinados de López Obrador. No queremos subordinados de López Obrador. Queremos gente íntegra que no se ciña a la agenda ni intereses o a la partitura de ningún político supremo. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ok? Pero bueno, Gibran Ramírez, que es uno de los personajes que podría yo hablar ahorita, sin embargo no quiero hacer este video más largo. Este hombre, en resumen yo les digo lo siguiente, él aspiró a ser presidente de Morena, o al menos ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. También participó o tuvo el interés de participar por la Secretaría General del partido, pero no tuvo el apoyo necesario dentro de Morena y él empezó a despotricar contra Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, que eran los candidatos a la dirigencia nacional de Morena, y solamente se dedicó a denostar a estos dos personajes. Después gana Mario Delgado y él pues armó sus baterías para vapulear en contra del reciente electo presidente de Morena. Y bueno, Gibran Ramírez, yo hice una cobertura de él en otro canal en donde él había utilizado dinero del erario público para financiar una comida muy cara o en un restaurante con costos altísimos y sospechosos en las que él entabló conversaciones con algunas personas para formar un equipo con él y que trabajarían a favor de Ricardo Monreal. Esto ya lo había cubierto, habíamos hablado del dinero que había gastado. Obviamente no fue el único que lo hizo. Quien fue el autor de estas noticias, pues fue entre ellos Hernán Gómez Bruera. Entonces no hay que quitar de la lupa a este personaje, porque realmente este hombre pues es otro operador fracasado de Ricardo Monreal. Este hombre, según inclusive hasta había sido profesor de la UNAM. Gibran Ramírez a los 26 años había sido profesor de la UNAM. No sé quién habrá puesto. Habría que investigar quiénes son los padrinos de Gibran Ramírez, pero Gibran Ramírez fue de los que ha dicho, inclusive fue de los que salió con los comentarios de que no, que ya hemos perdido la confianza o he estado perdiendo la confianza en el presidente, porque pues lo que está demostrando es que él
tiene intereses personales y a él se le acusa de, de intereses personales porque después de que no consiguió lo que quiso o lo que deseaba, empezó a solamente a dirigir ofensivas contra otros personajes o personalidades como Mario Delgado y otros obradoristas, y ha sido un servilista más de Ricardo Monreal. Y bueno, realmente ese tipo de personajes son los que manchan más a Morena, no solamente estos altercados, estas riñas, estos pleitos violentos, estos actos de vandalismo. Ciertamente, pues sí, deja mucho que desear, pero no hay lo que dice Monreal, que estas elecciones se realizaron amañadas. O sea, aquí quiere plantear la idea Ricardo Monreal de que esas elecciones fueron 100% amañadas. No, todas estas evidencias de actos vandálicos y pleitos y riñas violentas en la sede de los comicios las utilizan para fortalecer el argumento falaz de Ricardo Monreal. Pero, ciertamente, hay quien tiene una agenda muy oscura e intereses perversos dentro y fuera de Morena es Ricardo Monreal. Nos gusta aceptarlo o no, tiene una agenda muy oscura o muy egoísta, narcisista, pero claro que hay personajes cuestionables en Morena que se dicen obradoristas, como por ejemplo Citlali Hernández. Han habido decisiones turbias, se han afiliado gente con un pasado cuestionable, como por ejemplo Luis Fernando Salazar, y fue recibido con los brazos abiertos, sin chistar, por Mario Delgado, y quien lo introdujo, quien lo apapachó, pues fue Antonio Atolini, que ya también ganó, fue el vencedor allá para ser consejero de Morena en su estado, en Coahuila, mi estado, por cierto. Y bueno, de que hubo o hubieron acarreos, pues tristemente por ahí se admite que sí hubieron acarreos, eh, lo cual, bueno, insisto, no encontré evidencia fuerte al respecto. Uno de los que denunció estos acarreos fue John Ackerman, que también se ha distanciado un poco del obradorismo. Sin embargo, no se ha afiliado afortunadamente a Monreal, cosa que me extraña. Porque como no designaron a un pariente de su esposa, Dolores Padierna, no es Dolores Padierna, la esposa de John Ackerman, perdón, es eh, uno tiene por apellido Heréndida Sandoval, creo. Heréndida Sandoval, que fue también miembro fue el miembro del gobierno de Morena, bueno, gobierno de López Obrador. Tenía un candidato, tenía un aspirante para la gobernatura de Guerrero y no le otorgan esa gubernatura, o bueno, la candidatura, y entonces John Ackerman decide atacar de una manera feroz y vulgarmente despiadada contra el que sí fue abanderado por Morena, pero al final le cancelan su candidatura por supuestas irregularidades o gastos no declarados durante su campaña o pre-campaña a Salgado Macedonio. Salgado Macedonio fue el que resultó afectado. Y bueno, podría yo continuar
con toda esta narrativa que probablemente a algunos les aburra, a otros no, pero ciertamente en Morena, bueno, sí, votaron muchísimas personas, lo cual felicito a la gente que asistió a desarrollar o formar parte de estos comicios, pero Morena tiene mucho que aprender y tiene que entender que estos problemas, si no se dirimen pronto, estos conflictos de los cotos de poder en Morena, de las bases de Morena, entonces Morena va a terminar siendo no solo como el PRI y como el PRD, peor que el PRI y peor que el PRD.